Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franklin Rubín. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Hoy, a los 3 días del mes de septiembre del presente año 2015, me encuentro acá para exponerle mi trabajo final de la materia Filosofía del Derecho. Y es que en este trabajo voy a reseñar lo que es los argumentos que podrían, los posibles argumentos que darían filósofos de la historia ante una situación actual. La situación que hemos tomado en cuenta para el desarrollo de lo que es mi ponencia es el conflicto en la frontera colombo-venezolano, y por consiguiente voy a establecer los argumentos que daría en este caso el filósofo Nicolás Maquiavelo por un lado, y por otro lado expondré lo que sería la línea argumentativa según las ideas de John Locke. Pues bien, una vez hondado en el asunto, estableceremos cuál es la situación actual, es decir, qué es lo que se está presentando en la frontera para poder compaginar las ideas de la actualidad con las ideas según la línea argumentativa que nos darían estos filósofos ya antes mencionados. Pues hablemos ahora, como le indiqué, del status quo. ¿Cuál es la situación actual? Hoy día, en la frontera colombo-venezolana, se ha declarado por el país Venezuela un estado de excepción en donde a las personas que se encuentran en territorio venezolano en situación de inmigrantes y que tienen nacionalidad colombiana, estas personas deben ser deportadas a su país de origen por diferentes motivos, y son los argumentos que en la actualidad expone en este caso el gobierno de Venezuela. Como primer punto, ellos hablan de que la economía de Venezuela se está viendo distorsionada por las situaciones que se presentan en la frontera, como son el contrabando de extracción, el paramilitarismo, y dando argumentos que hoy día los productos de Venezuela han llegado incluso a la capital de Colombia, que es Bogotá, y las personas están haciendo un mal, en este caso los que habitan a la frontera, a lo que es la economía del país Venezuela, y por eso las medidas que las autoridades venezolanas están tomando en torno al caso. Pues bien, una vez planteado lo que es el status quo, lo que es la situación actual de la frontera colombo-venezolano, vamos a concatenar las ideas de estos filósofos con las ideas o los argumentos que nos están planteando las autoridades de cada país para la resolución de este conflicto. Por un lado tenemos, como ya lo indiqué, al presidente Nicolás Maduro, que se basa en que supuestamente las personas que se encuentran en territorio venezolano, que son de ciudadanía colombiana, en este caso estas personas están provocando lo que es la ruptura en la economía. Y por consiguiente, concatenando esto con las ideas de Nicolás Maquiavelo, vamos a hablar de dos argumentos. El primer argumento sería imposición del orden social, y como segundo argumento tenemos formas de combate. Pues bien, cuando Nicolás Maquiavelo expone las ideas de imponer el orden social, él habla de que el fin justifica los medios. Y entonces, pues, si es posible que estas personas se desplacen a su país, entonces estaríamos previniendo el bienestar social de la sociedad venezolana, que en este caso el presidente Nicolás Maduro está en pleno facultad de sus derechos, y atendiendo al llamado de lo que conocemos hoy día como soberanía, él puede realizar que para muchos colombianos y personalidades venezolanas sería algo cruel. Pues desde el punto de vista de Nicolás Maquiavelo, y concatenando la idea con lo que es el presidente de Venezuela, pues diríamos que el fin sería el bienestar de la sociedad venezolana por los argumentos que ya él ha expuesto en torno a la situación que se está presentando. Por otro lado, tenemos que en este caso se debe ahondar en lo que es la economía del país de Venezuela, que se está viendo afectada, y son estas medidas que está tomando el gobierno de Venezuela para imponer lo que diría en su momento el filósofo Nicolás Maquiavelo, lo que es imponer el orden social. ¿Y cómo se va a imponer el orden social? A través de las medidas que se están tomando hoy día, como es el cierre de frontera, que para muchos, como dije, puede ser algo cruel, pues muchos han comparado esta situación como
en este caso lo que hizo en su momento Hitler con lo que fue la Alemania nazi, lo que se está suscitando hoy día en la frontera colombo-venezolana. Entonces, el fin es desplazar a todas estas personas para lograr un mayor un orden social, para imponer el orden social. Por otro lado, y para ahondar, para reforzar lo que es el argumento central, que es imponer el orden social, por otro lado hablamos de las formas de combate. Como bien lo establecía Nicolás Maquiavelo para su momento, hay dos formas de combate, las cuales son las leyes y la fuerza. Pues hemos visto que a través de las leyes se han promulgado diferentes decretos en donde el gobierno de Venezuela ha expuesto sanciones a aquellas personas que realicen actividades ilícitas en la frontera colombo-venezolana, y por consiguiente se ha visto que el problema ha subsistido. Muy bien lo dijo Nicolás Maquiavelo en su momento. Primero, el primer medio para la resolución de conflictos o para combatir diferentes situaciones que no llevan a nada bueno en los diferentes gobiernos, habla de las leyes. Pues ya lo hemos dicho que en la actualidad ya eso se ha precisado a través de los decretos que se ha pronunciado el presidente de Venezuela en torno a la situación. Y por otro lado hablamos del uso de la fuerza. Es decir, la idea central que nos planteaba Nicolás Maquiavelo era que no solo que cuando las leyes no lograban resolver el conflicto, se debería recurrir a lo que es la fuerza. Y es lo que se le está criticando hoy día por el gran número de desplazados del territorio venezolano hacia el territorio colombiano, por condiciones de que estas personas estaban ilegalmente en territorio venezolano. Pues bien, ya hemos expuesto dos argumentos centrales en torno a lo que ha sido el pensamiento de Nicolás Maquiavelo, y concatenándolo con lo que es la situación actual en torno al problema del conflicto, en este caso de la frontera Colombia-Venezuela. Ahora bien, si bien ya expusimos lo que son las ideas centrales del filósofo Nicolás Maquiavelo, donde él habla de imponer un orden social y donde habla de formas de combate, podemos decir que su pensamiento gira en torno a un mundo radical, en donde las cosas se deben hacer por el bienestar de la sociedad. Él hablaba en su momento de que existe un soberano y que existen los súbditos. En este caso, el soberano sería quien detenta el poder en el país de Venezuela, y los súbditos serían todos aquellos que forman parte de la vida en este territorio, y el medio que él está utilizando es para proteger, en este caso, a lo que es su sociedad en general. Por otro lado, vamos a hablar ahora de ciertas ideas que estableció para su momento, en lo que es la línea de su pensamiento, el filósofo y liberal John Locke. Pues John Locke, él, para ahondar un poco en lo que es su pensamiento y reseñar lo que es la línea argumentativa, vamos a reseñar de este lado dos argumentos que pueden servir en este caso para ayuda de lo que sería los colombianos en este caso, que han sido desplazados a su territorio. Él nos hablaba de un derecho de propiedad, y como segundo le voy a exponer el argumento del consentimiento. Pues bien, cuando hablamos de derecho de propiedad, hablamos y vamos a empezar ahondando en lo que eran las ideas del filósofo. Pues él hablaba de que Dios no ha dividido sus riquezas en la tierra, ni distribuido las mismas, sino que la persona o que habiten en un determinado lugar deben, en este caso, ganárselas a través del trabajo. Pues este argumento lo hemos tomado nosotros a favor de los colombianos, pues si bien en su momento ya ellos estaban haciendo vida en este territorio y a través de su fuerza de trabajo han logrado construir, han logrado tener bienes, han logrado tener un progreso no solo para ellos mismos sino para sus familiares en ese territorio, y con mucho tiempo que han estado en este lugar, entonces ¿cómo ahora nos va el gobierno de Venezuela a irrespetar lo que es el derecho de propiedad
en este caso de estos ciudadanos, haciéndolos a un lado y desplazándolos de todos sus bienes. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está el trabajo? Y ahondando en lo que es la idea central de John Locke, ¿dónde está el trabajo que han proporcionado a estas personas en este lugar? En este lugar que es parte del territorio venezolano. Entonces estaríamos hablando de que se estaría irrespetando lo que es el derecho de propiedad, que está consagrado hoy día en la actualidad como un derecho humano. Y pues bien, y siguiendo lo que es y imaginémonos que no estuviésemos, que no fuese esta época, sino la época en donde John Locke expone sus ideas, ellos estarían en pleno ejercicio de sus derechos de estar en ese lugar y de seguir estando, haciendo vida en el mismo. ¿Por qué? Porque han tenido fuerza de trabajo, porque han forjado una vida en este lugar y no se puede ir en detrimento del derecho de propiedad, que fue muy importante para la época, que ha sido muy importante, perdón, para la época de John Locke. Y por otro lado es importante en la actualidad porque es un derecho consagrado como un derecho humano. Por otro lado, y para seguir lo que es la línea argumentativa, John Locke hablaba en su momento del consentimiento. Pues, es decir, él decía que la sociedad civil y el gobierno se basan en el consentimiento. Pues vamos ahora a irnos un poco más atrás de la historia, donde sabemos que para su momento, y intuimos que fue por fines electorales, el gobierno de Venezuela, detentando el poder para la época por el presidente Hugo Chávez, ellos hacen jornadas de sedulación para aquellas personas colombianas que quisiesen venir a Venezuela. Es decir, que ellos no están ahí solamente porque ellos quisieron estar ahí, sino en torno a que en su momento se le dio la posibilidad, se le dio la potestad de que estas personas pudiesen estar aquí. Es decir, ellos no vinieron y se colocaron acá solos, sino que simplemente se les dio la oportunidad a través de políticas gubernamentales de que ellos hicieran vida en este territorio. Entonces hablamos del consentimiento, hablamos de que hay un acuerdo tanto del gobierno de Venezuela como de los ciudadanos colombianos que en este lugar hacen vida. Entonces, ¿qué es lo que queremos dar a entender acá? Que se debe respetar lo que es el derecho a la propiedad y se debe respetar los pactos, porque cuando hay consentimiento debe dársele prioridad a ambas cosas. Ahora bien, como lo he dicho anteriormente, expuse varios argumentos. Por un lado, expuse lo que son los argumentos que que fueron muy detonantes en lo que es la línea argumentativa de lo que ha sido mi ponencia, y son los argumentos de Nicolás Maquiavelo. Y por otro lado sopesamos las ideas y los argumentos posibles sobre John Locke. Por un lado se habló de orden social y de formas de combate, y por otro lado hablamos de derecho de propiedad y consentimiento. Pues ahora esta parte para culminar, para concluir, vamos a hablar de los puntos de choque que se dieron en torno de esta línea argumentativa. Por un lado tenemos el orden social versus el derecho de propiedad. Pues si bien sabemos, cuando hablamos de orden social y siguiendo las ideas de Nicolás Maquiavelo, el orden social debe estar por encima de cualquier cosa, y esto lo debe proporcionar lo que es el gobernante para el bienestar de toda su población, y no por encima de esto, diría él, se debe poner el derecho de propiedad. Por otro lado, como bien lo pudo haber establecido en John Locke, el derecho de propiedad es importante porque el derecho de propiedad se gana a través del trabajo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que deberíamos sopesar entre estas dos ideas y concatenar cuál de las dos sería necesaria para resolver, sería más precisa, mejor dicho, para resolver el conflicto del cual hemos venido hablando a lo largo de esta amena charla. Por otro lado, cuando Nicolás Maquiavelo habló de formas de combate, se habla de formas de combate versus el consentimiento, que es lo que expone John Locke.
Hablamos del consentimiento porque lo relacionamos con la idea, con la situación actual. Y es que en su momento se consintió que estas personas, en el caso de los colombianos, estuviesen en este lugar. Y porque era muy importante para John Locke el consentimiento, porque es la palabra entre los seres humanos y la relación que tenemos nosotros para entendernos. Y si en un momento se dio ese consentimiento, entonces nos preguntaríamos por qué ahora no se debe consentir. Pero ellos, en este caso, en torno a lo que sería a favor de lo que se ha pronunciado el gobierno de Venezuela y concatenándolos con las ideas de Maquiavelo, hablamos de las formas de combate, cómo sería, cómo hace, en este caso, cuáles son los mecanismos, cuáles son los medios por los cuales se combaten las situaciones de irregularidad que ellos están exponiendo, que se está presentando en su nación. Entonces, pues bien, a lo largo de este video que hemos realizado para todas las personas que sé que lo van a ver, es exponer un poquito y dar a entender que la filosofía nos puede servir en muchos campos. La filosofía nos puede servir de ayuda para la resolución de conflictos, porque estas ideas que planteaban estos filósofos en su momento no pueden estar o no están muy alejadas de lo que puede ser la realidad, porque podemos tomar muchas premisas, muchas buenas ideas que a lo largo de la historia se dieron a conocer a través de estos excelentísimos filósofos, y darlas a entender que podemos plantearlas en un caso de la situación actual. Espero que les haya gustado el material que le hemos traído hoy desde la Universidad Central de Venezuela, y recuerden siempre, la casa que vence la sombra. Muchas gracias.